decirle que esta es una palabra, un mensaje que debiera ser en realidad lo más sencillo de predicar y lo más sencillo de entender. Pero vamos a trabajar desde hoy por 2 semanas para desenredar todos los enredos que Satanás ha hecho en nuestro vínculo con Dios el Padre. Recuerda que nos cuenta en el libro de Génesis que el primer impacto del trato del diablo con Adán y con Eva fue venir a cuestionar lo que Dios les dijo. Así que Dios les dijo que no coman y Eva le dijo, no, podemos comer de todo, pero de este árbol no. ¿Y por qué? No va a ser así. Y comenzó a enturbiar la relación de Dios el Padre con la creación, con el hombre. Bueno, ese fue el modus operandi, la manera en que Satanás siempre operó. Ponerte dudas sobre lo que Dios dijo y destruir tu vínculo con el Señor. Ahora, por el otro lado, tenemos muy claro, que la enseñanza de Jesús, no solamente en sus palabras, en sus parábolas, sino en su vida, en su ejemplo, fue restablecer, fue restaurar ese vínculo personalísimo con Dios el Padre. Estoy tratando de no repasar demasiado, pero por el hecho de que de pronto algunos hermanos se están vinculando con la enseñanza recién hoy, quiero conectarlos al hecho de que estamos hablando de un vínculo personal, y más que personal, personalísimo con Dios el Padre, lo que significa que no podés hacerlo mediante intermediarios. Bienaventurado el que la casa así al vuelo, ¿no? No hay intermediarios entre vos y Dios, hay solo uno, y es Cristo Jesús. ¿Entiende? Entonces, por eso decíamos justamente, fue el día de las elecciones, que estaba predicando ese mensaje, y decía, ese trámite que fuiste a hacer es personalísimo. No le podés dar tu DNI a otro que vaya a votar por vos. Es personalísimo, tenés que ir vos en persona. Entonces, utilizamos eso para ilustrar esta relación con Dios el Padre. Vos con el Padre tienen una relación personalísima. Yo te puedo animar, te puedo inspirar, puedo interceder por vos, puedo pedirle todo lo que sea, pero Dios quiere tratar con vos en forma personal. Amén. Y esto ha sido lo que durante 15 días estuvimos enseñando, y confío que todos los predicadores me han sido fieles en enseñar lo que había que enseñar, que Dios quiere tratar con vos porque vos sos único para Dios, y Dios tendrá momentos únicos para vos, y entonces eso tiene que ser parte de la vida de todo creyente. Ahora, vamos a profundizar un poco más, si ustedes son testigos de que estaba tentadísimo a meterme con Juan capítulo 16, versículos 26 al 28, que ya van a aparecer aquí en la pantalla, pero voy a hacer referencia, pero vamos a meternos en un contenido donde necesito el 100% de tu atención. Los predicadores que van a secundarme en los días siguientes, los busqué con una característica: todos tienen que ser padres. Necesito que los predicadores sean padres. Me conformé con que tengan aunque sea uno, que sean padres aunque sea de uno. Tengo un padre que es padre de 9, otros de 2 o 3, y a otros les vengo profetizando que por ahora tienen uno. ¿Qué tal cuando tengan 3, 4, 5, 6? Van a entender más lo que estoy diciendo. Pero quise que todos los predicadores que vienen de aquí en adelante durante los próximos 15 días tengan la experiencia de la paternidad, porque tenemos que hablar de esa relación con la paternidad de Dios con nosotros y nuestra relación como hijos. Claro, estuve buscando una palabra y estuve preguntando, hablando de la relación del Padre con nosotros, la palabra es paternidad. El vínculo de un padre con sus hijos, la palabra es clarísima, paternidad. ¿Y cómo se llamará la relación de un hijo con el padre? ¿Cómo se llamará? Así que estaba tratando de inventar. ¿Con qué palabra? ¿Cómo identificar la relación de un hijo con el padre? Pero bueno, me asistió el diccionario, me asistió Google, me asistió las personas con las que traté, que es la palabra filial, fileo.
Así que vamos a hablar hoy justamente de esto, el vínculo filio-paterno o paterno-filial. Y aunque suena así muy técnico, muy frío, quiero que tengas los 5 sentidos porque nos vamos a meter a aguas profundas. Pero le garantizo, ninguno se va a ahogar. Vamos a meternos a aguas profundas. Ahí, ¿lo tenemos a San Juan? Vamos a hacer una oración y decirle al Padre, ¿cuántos se animan a decirle, Padre, háblame? Hoy abro mi espíritu para oír tu voz dentro mío. Señor, háblanos en este mensaje. Cada día, Señor, que escuchemos esta palabra, este consejo, esta enseñanza, háblanos, Señor, háblanos, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, llévanos a construir, a edificar, a afianzar, a fortalecer ese vínculo personalísimo con Dios el Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Está claro entonces? El Dios creador hizo toda la creación e hizo al ser humano conforme a su imagen y semejanza para vivir en ese vínculo bien personal. Adán caminaba junto con Dios y Dios caminaba junto con Adán. Y era esa comunión tan, pero tan cercana, eso tan glorioso, eso que vivís a veces en los momentos de adoración o vivís a veces en medio de esas situaciones que te das cuenta que Dios se puso ahí al lado tuyo y te dio confianza y te protegió, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Dios ha querido que siempre ocurra. Y ese vínculo que se rompió es el que edificó Jesús. Y Jesús está hablando de restablecer esa relación. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Epa, ¿cómo es que Jesús no va a rogar? No, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Hay un versículo más? Sí, el 28, vamos. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Descendió del cielo, de la presencia del Padre, dejó al Padre para venir y hablarnos y enseñarnos. No hubo nadie en toda la historia que nos hablara tan pero tan claro, tan sencillo y tan profundo acerca de la relación con Dios el Padre, como lo enseñó Jesús. No hay nadie. Esto es a lo que Él vino a hacer, no solamente a enseñarnos, vino a pagar el precio para restablecerlo. Desde el comienzo en la vida de Cristo, incluso en las profecías, se habló de lo que Él reconstruiría en nuestro vínculo con Dios. En su vida física, desde niño, Él estaba hablando de los negocios del Padre. Y desde el comienzo sus enseñanzas fueron tan directas acerca de tu relación con Dios el Padre. Ahora, ¿por qué insistir con esto? Es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, los vínculos filio-paterno o paterno-filial están en su mayoría destruidos. Y es una trampa del diablo romper esos vínculos cuando están bien. No hace muchos años atrás, el diablo trató de meter la cuña, trató de romper ese vínculo entre mis hijos y yo. Y Dios nos dio sabiduría, intervino a tiempo, porque tenía algunos emisarios con cara de consagrados y con vocecitas dulces, tratando de meter ese veneno diabólico. Entonces el diablo no ha dejado de actuar, no ha dejado de romper vínculos, pero Cristo vino para restaurarlo y lo está haciendo, y es necesario que nosotros nos abracemos a la palabra del Señor y echemos fuera las obras del diablo y restauremos ese vínculo con Dios el Padre. Y también, como está escrito, y volverá el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Restauración, porque ese fue el original en el Señor. Tengo que correr con cierta prisa porque tengo un contenido muy profundo que compartirte. Y vamos a Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Lucas 11, versículos 9 al 13. Jesús está diciendo,
Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Algo tan obvio, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? Podría ser por una cuestión de indiferencia, o podría ser por una cuestión de miedo. Anímese a hablar con Dios el Padre y pierda los miedos. Porque algunos conceptos de la sociedad o del extremo religioso equivocado es como que Dios estuviera siempre en contra de lo que anhelás o querés. Si te gusta un auto de un color, Dios te va a dar del otro color, porque... Y ese tipo de argumentos. Y ni hablar de otros temas. Es como que Dios fuera ese mal llevado contrariete. Y Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué razón pedir, buscar y hallar? Porque cuando no lo hacemos puede ser por miedo o tristemente por indiferencia. O tristemente por indiferencia. Pero dice esto el Señor. El versículo siguiente al que estábamos leyendo, volvemos a leerlo, Lucas 11, Lucas capítulo 11, versículo 9. Pero yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y aquí viene. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, preste mucha atención a este detalle, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar del pescado, le da una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y esta verdad aparece en los distintos escritos, tanto de Lucas como de Mateo. Me llama mucho la atención, especialmente lo de Mateo y de Juan, porque estuvieron al lado de Jesús. A Lucas le exigió una investigación muy importante para escribir lo que escribió, pero lo hizo muy acertado y con muchos detalles. Lo que está diciendo el Señor aquí, cuando dice, si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, no está hablando de que ser padre es cosa mala. ¿Cuántos padres tengo aquí presentes? Son papá de 1, de 2, de 3, de 5. Papá, qué honor ser papá. A ver, dígalo sin temor, levante esa mano, papá, vamos, 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 y regálele un aplauso a los papás. ¡Qué honor, por favor! ¡Qué honor! ¡Aleluya! Es que hay que sacarle el miedo a los padres. Vivimos en una sociedad tan enfocada en contra de los padres que hasta algunos muchachos tienen miedo de decir que son papá. Hay que sacarles el miedo. Muchachos, qué honor ser padre. Qué honor ser padre. Vamos ahí, qué lindo, porque nuestro Padre es nuestro tremendo ejemplo. Así que quiero hablarles hoy de ese modelo, ese vínculo persona a persona, y tomamos el ejemplo entre Jesús y el Padre y Jesús, y eso se desarrolló en un vínculo perfecto, un Padre perfecto y un Hijo perfecto, y ahí está la cuestión. Cuando Jesús dice, si vosotros siendo malos, no está diciendo que ser padre es malo. No hay que cuestionar, no, Jesús está diciendo en otras palabras, si vosotros que estáis en una naturaleza caída, con todas las fallas humanas, estás en un mundo de maldad, estás influido e influenciado por la maldad, sin embargo, tu corazón de padre hace que si tu hijo tiene hambre no le vas a dar una piedra. ¿Cuántos recuerdan la tentación que el diablo trajo a Jesús después de 40 días de ayunos en el desierto?
Y usted va a entender hoy por qué Jesús lo rechazó así de plano. Si sos hijo de Dios, decile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Pudo haber convertido en pan las piedras? ¿Dios tiene el poder para convertir en pan las piedras? ¿Jesús sabía que el Padre pudiera haberlo hecho? Sí, pero también Jesús sabía que si un hijo tiene hambre, el Padre no le da una piedra. Y lo distingue así de clarito. Por eso lo rechaza y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Vas a encontrar muchas situaciones en tu vida donde el diablo te va a querer llevar como a un extremo de delirio, de fe, diciendo, Dios puede cambiar esa piedra y convertirla en pan. Decir, no, yo creo que mi padre no me da piedra si tengo hambre. ¿Qué padre? Jesús dice, ¿qué padre de vosotros? Y después dice, sí, padre terrenal, que está viviendo con una naturaleza caída, está en un mundo de maldad, no le va a dar una piedra si el hijo tiene hambre. Jesús lo distinguió así de clarito al diablo con esa sugerencia. Así que este gran desafío que tenemos por delante y que vamos a sumergirnos en ello por varios días, porque esto es lo que vino a restaurar Jesús. Por eso dice, llega el momento, llega ese día donde no va a hacer falta que yo interceda por vos delante del Padre, lo que leíamos en San Juan, sino que el Padre mismo te ama y Él va a responder a tu oración. Estaba muy entusiasmado semanas atrás y quiero decirle que todavía no me estoy metiendo del todo con estos versículos. Pero este es el vínculo que Jesús vino a restaurar. Esa relación entre el Padre y vos. ¿Y crees que Jesús no la disfruta? Claro que la disfruta. Claro que Él disfruta haberte sacado los miedos para que vos hables con Dios el Padre y haber sacado los obstáculos para que el Padre y vos traten así tan directamente. Eso es lo que Jesús vino a restaurar. Es lo que leíamos en San Juan. Pero vamos a meternos al mensaje porque hoy es de grueso calibre o de aguas profundas. Nosotros fuimos convocados como creyentes a vivir ese vínculo personalísimo con Dios el Padre y el modelo que tenemos es el modelo de Cristo. Fuimos redimidos y salvados para vivir ese vínculo personalísimo. Es más, estamos siendo convocados a seguir el modelo de Cristo, ese modelo que Jesús estableció en su vínculo con el Padre. Él sabía que el Padre estaba con él en todo tiempo, en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia. Está parado ante la tumba de Lázaro para un milagro de resurrección y hace una oración re sencilla. Es más, la oración de Jesús ante la tumba de Lázaro no fue para convencerlo al Padre, fue para que escuchen los que estaban alrededor. Padre, te doy gracias. Y hago esta oración para que se enteren los que están alrededor, esa comunión que tenemos vos y yo. Y después de esa breve oración, ¡Lázaro, ven fuera! Y se ocurre el milagro de resurrección más notorio porque ya llevaba 4 días. Entonces, ¿qué quiero ilustrarte? Mirá lo que significa esa comunión con Dios el Padre. Entonces vas a sacar de tu vocabulario la palabra casualidad. Vas a darte cuenta de la intervención divina, del socorro divino. Y Jesús establece este modelo de hijo perfecto con un Padre perfecto. Y nos convoca a establecer ese ejemplo en la sociedad en la que vivimos. Es decir, nos dio el ejemplo, nos motivó y nos comisionó para establecer este modelo. Y Pablo le dice a Timoteo como hijo espiritual, Timoteo, camina conforme a las Escrituras sabiendo lo que creíste y fuiste formado y te persuadiste en la palabra. Entonces, claro, ¿qué vamos a vivir? ¿En los efectos de lo que enseña la sociedad? Las películas, las novelas, los resentimientos de la gente, el pensamiento destructivo de las tinieblas. Voy a hacer un alto aquí para decirte algo de muy grueso calibre. La gran mayoría de la gente no está enterado de lo que significa la Agenda 2030. El proyecto del anticristo está plasmado en la Agenda 2030.
Un dato más para quienes quieran investigarlo. Averigüe qué fue lo que se trató en el Foro de San Pablo, donde establecieron desde años atrás para el 2030 qué serían las cosas que se debía lograr en el mundo entero. Y vaya, la desaparición del concepto de familia tal cual lo conocemos y tal cual lo presenta la Biblia. ¿Se ha dado cuenta? El reconocimiento de hombre y mujer, mujer y hombre. De allí también el concepto de naciones, fronteras, distintas monedas, porque todo tiende a un gobierno único, a una moneda única y a una sociedad, ¿cómo se le dice? La sociedad líquida, ¿no? Que no tiene definiciones. ¿Para qué el anticristo pueda gobernar a gusto y piacere? A gente sin personalidad, sin familia que defender, sin valores. Es más, si los puede robotizar, que de hecho ya lo viene haciendo, robotizando a muchísima gente. Bueno, la Agenda 2030 no es mi mensaje, pero ¿por qué razón advertir esto? Los creyentes, la iglesia, hemos sido comisionados por el Señor para establecer esa relación, el ejemplo de esa relación con Dios el Padre. Hoy me gustaría hablar de tantas de esas cosas que van a suceder, que ya de hecho están sucediendo en la vida de muchos creyentes, por ese vínculo de fe, de confianza con Dios el Padre, cómo son guiados en sus negocios, cómo son guiados en sus trabajos, cómo son guardados en accidentes, cómo son guardados porque tenés ese vínculo con Dios el Padre. Me vienen a la memoria muchos testimonios de hermanos que Dios les habló, le obedecieron y después se dieron cuenta de que habían sido guardados. Y dijeron, qué bueno que pude obedecer. Es decir, ¿por qué trabajar este concepto de esa relación personalísima con Dios el Padre? Porque vas a aprender a creerle y vas a aprender a oírle. Y conociendo a Dios vas a tener la facultad de representarlo. ¿Recuerdan que esto decíamos, por qué quiere Dios que lo conozcas? Porque no lo podemos representar si no lo conocemos. Pero cuando lo conocemos, no masticamos piedra. Sabemos que Dios a sus hijos no les da piedra, les da pan. Y vamos a evitar muchos engaños del diablo. Entonces, Jesús utiliza esta enseñanza y dice, si vosotros, siendo seres humanos con una naturaleza caída, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿qué piensan del Padre? ¿Qué piensan del Padre? ¿Qué hace mucha gente cuando le ocurre una desgracia? Cierra su puño y le dice a Dios, ¿qué me hiciste? Y Dios tiene tanta misericordia que ni siquiera le responde. Porque tendría que decirle, fue tu testarudez. Porque te hablé y no me hiciste caso y te enfrentaste a las consecuencias. Espero que no seas vos de los que le reprocha a Dios las consecuencias de sus propias equivocaciones. Espero que no seas vos. Pero ese es el común de la gente, el reprocharle a Dios las cosas. Mira lo que me hizo Dios. No, ¿y qué Dios te lo hizo? El Dios de las tinieblas, no el Dios de luz. Entonces, por esto, hermanos, es fundamental que trabajemos en esto, que me costó encontrar el término, lo charlaba con muchos hermanos, pero tiene que ver con el vínculo filio-paterno, hijo-padre. Porque no tenemos problema con el vínculo padre e hijo. No tenés problema con el vínculo de Dios con vos. ¿No hace salir Dios su sol sobre malos y buenos? ¿Hace llover sobre justos e injustos? ¿Nos da la vida? ¿Le da el aire para respirar aún al blasfemo que todavía cierra su puño y lo ofende? No tenemos problema paterno-filial. Tenemos un gran problema filial-paterno. El sentido ascendente de nuestra fe, de nuestra oración, de nuestra convicción, de nuestra conducta. Entonces, por esto me ha inquietado la palabra y comprendo y le envié el contenido a los hermanos que tienen que predicar en los días siguientes, pues yo estuve semanas y semanas trabajando con esto y cuando traté de ponerlo en papel estuve más de 3 horas
buscando cómo expresarlo en un modo ordenado que me permita predicarlo, porque no quiero apelar a la vehemencia, quiero transmitir esta palabra y dejar que el Espíritu la revele dentro tuyo. La gente normalmente responde, o en los ámbitos cristianos, uno responde a la vehemencia del predicador. Si salta, si grita, si enfatiza, no importa lo que dijo, pero le puso chispa. No quiero distraerte con nada de eso. Quiero confiar que el Espíritu Santo a ese corazón abierto lo va a llenar de luz en este día. Y que muchas estructuras de pensamiento que las heredamos del mundo en el que vivimos, que las heredamos de todas las maneras que la pudimos haber heredado, la luz del Espíritu Santo comienza a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque estamos plagados de esas cosas. Al hablar de la relación padres e hijos, es imposible para un hombre no traer a su memoria las cosas que vive como padre. Y a toda persona le es imposible no recordar situaciones con sus padres. Es imposible. Así que me propuse tratar de no contar demasiado, pero algunas se me van a escapar y algunas voy a contar. Pero allí vamos. Hemos sido llamados a trasladar lo que Dios estableció y restaurar lo que Dios estableció. Por esto en la oración Jesús dice, sea en la tierra como es en el cielo. Y la oración comienza diciendo, Padre. No dice Dios extraño, lejos por allí, que quién sabe si nos escuchás. Padre. ¿Qué te significa la palabra Padre? Tengo que decir que lamentablemente para muchas personas la palabra Padre le es una sombra. Y a quien no le es por situaciones personales, le es porque la influencia demoníaca le enturbió el concepto de padre. Entonces estas son las cosas que la palabra del Señor nos ayuda a restaurar. Pero vamos a meternos en tres realidades. Vamos a caminar sobre tres realidades. La primera es la realidad divina. Un padre perfecto y un hijo perfecto. Lo segundo, bueno, la contracara de la cuestión, la realidad humana, en un ámbito de imperfección. Pero luego, ¿cuántos convertidos hay acá? Tienen a Cristo en su corazón. Si alguien no recibió al Señor, este es su momento. Acepte a Jesús como su Salvador. Entre en el reino de los cielos, salga del reino de las tinieblas. Entre el reino de la luz, salga del reino de las tinieblas. Si no ha hecho esa decisión, pero estoy seguro, todos aquí han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces estás en el reino de los cielos y ahí es donde viene la cuestión que tenemos que aclarar muchas cosas. ¿Me va a tener paciencia? Con ese silencio ya me empiezo a ir. ¿Me va a tener paciencia? Vamos. Esté tranquilo que no lo voy a golpear. No, siento una gran responsabilidad de compartir esto, que lo entiendo, que es una revelación. ¿Cuántos están captando que Dios está insistiendo con sus mensajes y con sus mensajeros y con sus ministros para hablar de esta realidad? Porque cuando no comprendemos ese vínculo de relación persona a persona y más personalísimo con Dios el Padre, tenemos así una idea extraña como que Dios fuera el dispenser de las cosas lindas. Le tiro 2 aleluya, 3 gloria a Dios y saco la bendición que quiero. ¿Verdad? ¿Con qué ficha anda este aparato que bendice? No, Dios no es ningún aparato y vos tampoco. ¿O sí? No, Dios no es ningún aparato. Y decilo y yo tampoco. No te comportes como un aparato. ¿Está? Decirle de al lado, no sos ningún aparato. No sos ningún aparato. No te portes como un aparato. Dios no es un aparato, es una persona. ¿Y cómo nos cuesta comprender ese concepto que Dios es una persona? ¿Por qué razón nos cuesta? Porque nosotros tenemos el entendimiento de lo que son las personas humanas, con una característica que identifica a todos, la imperfección. Por esto nos cuesta comprender
una persona divina, divina, perfecta. Entre los términos que utilizamos para hablar de la grandeza de Dios, es un término lógico, muy lógico, infinito, porque es el concepto que nuestra mente puede llegar a comprender sobre esa grandeza inexplicable. Y no está mal, pero voy a decirte que a Dios el infinito le queda chico. ¿Cuántos vienen escuchando esto hace tiempo? A Dios el infinito le queda chico, porque el infinito es lo que Él creó. Y esta obra no es más grande que el Creador. La Biblia nos dice que las aguas de los océanos están en su mano. ¿Vas entendiendo la grandeza de tu Dios? Cuando vas comprendiendo la grandeza de Dios hay un impacto. ¿Quién era que lo decía? Creo que el hermano Matías Cardoso, que es uno de los predicadores de estos días. Cuando escuchando esta palabra, y él se detuvo a comprender la grandeza de Dios, algo le impactó por dentro y decía, que qué impresionante que el Dios creador de todo, Él quiera ser mi amigo. Que Dios quiera ser mi amigo. Y se emocionaba y me llamó por teléfono para contarme eso que le había revolucionado el espíritu. Descubrir, ¿qué tal? Que lo puedas descubrir, que el Dios soberano, perfecto, eterno, divino, Él quiere ser tu amigo. Claro, no estés esperando que te mande al WhatsApp, ahí para vincularte, rechazar o aceptar. Algo así son los grupos, ¿no? Vos podés aceptar o rechazar la invitación. Lo está mandando desde que naciste a tu espíritu. Por esto, al comprender esto, puedas abrirte a la soberanía divina, decir, qué tremendo es esto. Y Jesús lo dijo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Y explica más todavía. Dice, porque todo lo del Padre es mío. Y ustedes son mis amigos y yo les voy a compartir todo lo del Padre. No queda misterio. No queda misterio al que Jesús no te dé ingreso. Independientemente de los conceptos del misticismo, de cosas extrañas que vi, que escuché, independientemente a todo eso, el Espíritu de Dios quiere tratar contigo. Y este es el aspecto que nos cuesta. No tenemos problema con el Padre tratando con nosotros, tenemos problema nosotros tratando con el Padre. Por eso que trabajé en encontrar la palabra. ¿Cuál es la palabra? Y bueno, si la palabra es filial, voy a tener que trabajar con la palabra filial. Porque paternidad nos habla claro. Así que estaba tratando de inventar una que no quedaba muy bien. Hijidad. No quedaba tan bien. Iba a tener que gastar más tiempo en explicar qué era la palabra que había inventado. Pero ¿se entiende? Filial. Relación de hijo con el padre. Y cuando llegamos a esta verdad, quien más, quien menos, tiene muchas sombras en su relación con sus padres. Por eso establecido en la palabra honra a tu padre y a tu madre. Y mira, para que te vaya bien y seas de larga vida. Si en el vínculo humano fuimos aconsejados por Dios de esa manera, ahora quiero que te traslades un poquito a lo que significa con el vínculo divino. Honra a tu Dios. Honra a tu Dios. ¿Recuerdan el domingo pasado? ¿Qué tal cuando amás lo que Dios ama? ¿Qué sucede cuando amás lo que Dios ama? Que era lo que leíamos en San Juan capítulo 16. Jesús está diciendo, no va a hacer falta que yo interceda, porque el Padre mismo te ama y Él te oye. ¿Y por qué razón? Porque ustedes me han amado. Recuerda que hicimos una ilustración, los que estaban presentes aquí, lo tomamos a Matías, yo lo tomé de un lado, al escritor, por favor, el autor. Y vino Marcelo del otro lado y lo abrazó. Y abrazándolo a Matías nos encontramos que estábamos los tres ahí. Bueno, esto sucede, Dios, el Padre, a Jesús no lo soltó nunca.
¿Qué tal cuando vos te abrazás con Jesús? Te abrazás con Jesús y te estás abrazando con el Padre. Amá lo que Dios ama y vas a ver que Dios está con vos. A quien sea que esté escuchando esta palabra, aquí presente en este auditorio, o por la grabación o por el video, voy a insistirle, amá lo que Dios ama y te vas a dar cuenta que Dios está con vos. Si Dios estableció que en ese vínculo imperfecto de seres humanos honra a tu padre y a tu madre, ¿cuánto más honra a tu Dios? Por eso encontramos a Jesús en todas sus enseñanzas y en toda su conducta, en todo Él estuvo honrando al Padre. El modelo perfecto es Cristo. Pero bien, no me tengo que escapar de estas tres verdades. La primera es esa realidad divina. Un Padre perfecto y un Hijo perfecto. Dios el Padre perfecto y Cristo el Hijo perfecto. ¿Estamos claros? Con toda la dimensión que esto tiene, es la parte más fácil que tengo en la predicación. Ese vínculo divino, en la divinidad, es un Padre perfecto y un Hijo perfecto, el modelo perfecto de Cristo. Ahora vamos a la contracara de la cuestión. La realidad humana. Porque la realidad humana es el ámbito de la imperfección. Ahora quiero que lo escuches con atención porque esto te va a dar explicación de muchas de las cosas que vivís. Te va a dar muchísima explicación. En la realidad humana es el ámbito de la imperfección. Y aunque nos cueste decirlo, pero es la realidad, padres imperfectos con hijos imperfectos. ¿Quién se siente que está ahí? Lo sientas o no, no lo podés negar. Somos padres imperfectos y nuestros hijos son imperfectos. Porque este es un ámbito de imperfección en la tierra. También, todo hijo nace de padres imperfectos y todo hijo crece y desarrolla su vida en un ámbito imperfecto. Me llamaba la atención que el nacimiento de los hijos de Adán y de Eva, en el relato bíblico, los hijos, Caín, Abel y Set, nacen después de la caída. Si el matrimonio creado por Dios en un ámbito de perfección fracasó, y fracasó por esta razón, obedecerle al diablo, prestarle oído a lo que el diablo le dijo. El matrimonio creado en un ámbito de perfección por oír al diablo fracasó. ¿Cuánto peligro tienen los que nacen después de la caída? En un ámbito de imperfección. Y de hecho está claro, Caín mató a su hermano. Porque en ese ámbito de imperfección donde no hay conversión, donde no hay entrega, ¿qué fue la diferencia clara entre Caín y Abel? A Caín le importó nada acerca de Dios. Caín quiso hacer la suya. ¿Qué fue la diferencia con Abel? Abel amó a Dios. Y habló por la ofrenda. Lo que nos decía el pastor Matías, ¿cuánto valor tiene que ver la ofrenda? La ofrenda no es llenar un requisito. Mi ofrenda es mi expresión de adoración a Dios. Y lo aprendimos eso de Abel. Bueno, está claro que nuestra realidad humana es un ámbito de imperfección. ¿Está? No hace falta explicarlo mucho más. La realidad divina es un ámbito de perfección. La realidad humana, un ámbito de imperfección. Aún dentro de ese ámbito de imperfección hay un aspecto, un afecto muy natural. Cuando la Biblia habla de los que perdieron todo afecto natural, es donde se perdieron las líneas de valores. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser el horror de que padres violen a sus hijas? Evidentemente, perdieron todo concepto natural.
Porque la naturaleza del Padre es protectora, no destructora. Fue en una campaña aquí, en la otra cuadra. Yo estaba predicando en la carpa porque algunas veces predico como evangelista. La gran mayoría no me conocen ahí. Tal vez haya pronto una campaña y voy a tornarme en el pastor evangelista. Y estaba hablando del amor del Padre, de Dios el Padre. Y una señorita se acercó después a charlar conmigo y me dijo, usted debe haber tenido muy buen padre. Y me empezó a contar los horrores que ella vivió. Y tuve que decirle, hija, pero el Dios del que yo te hablo no es así. Porque la imagen que mucha gente tiene de Dios es por lo que vio en sus padres. Estamos en un ámbito de imperfección, pero cuando se pierde el afecto natural, el ser humano se animaliza. Y no es el propósito ponernos a hablar de toda esa basura de una mente corrupta. El propósito es comprender que estamos en un ámbito de imperfección. Somos seres imperfectos, pero con el socorro del Dios perfecto. Amén. En ese ámbito natural, tengo algunas preguntas. ¿Qué piensa un padre? ¿Cómo actúa un padre en relación a sus hijos? Y todo padre, muchachos y madres, por favor, no sientan que las estoy dejando de lado porque ustedes son hijas de un padre. ¿O no? Nadie nació por procedimientos de un laboratorio, ¿verdad? Todas tienen un padre. Y probablemente tengan cosas que perdonar de sus padres o arrepentirse y pedir perdón por cosas que hicieron contra sus padres. Sanar vínculos. De hecho, muchos padres sufren el efecto de las influencias de la sociedad. Muchos padres sufren la reacción de hijos contaminados por el mundo en el que vivimos sin haber hecho nada malo. Si ese es tu caso, pedile al Espíritu Santo que te ayude a restaurar eso. Y si todavía tu padre está sobre la tierra, estás a tiempo. Y si no está, más aún, pidiéndole al Señor sabiduría y perdón. Hablar del vínculo humano es terrible, terrible. ¿Cómo piensa un padre respecto a sus hijos, en relación a sus hijos? Bueno, lo va a hacer según la madurez que tenga. ¿Y a qué me refiero? Cuando es un bebé, nuestro bebé, se le para un mosquito, ahí estamos sacando el mosquito. Pero ya, chiquito, ya te sabes defender, no hace falta que te esté cuidando de los mosquitos. Te puedo poner un mosquitero en la ventana de tu pieza. Pero criatura querida, ya sos grandecita, hija. Ya elegiste qué peine vas a usar para acomodar tu cabello, qué pinturita para delinearte. ¿Sabes matar el mosquito? Entonces hay cosas que los padres vamos a actuar con los hijos según su etapa de madurez. Cuando es bebé, él no se sabe defender solo. Pero cuando ya va madurando, ya hay cosas que sí se sabe defender solo. ¿O no? Por eso, nuestro Padre es más sabio que los padres naturales. Y hay facetas de nuestra vida que nos tenemos que dejar de hacerlos niñito y reaccionar como personas más maduritas. Como personas más maduritas. Para profundizarlo otro día. ¿Cómo actúa un padre para con sus hijos? Y cuando meditaba en esto, el actuar de los padres para con los hijos, no sé a cuántas personas les pasa que cuantos más años se nos suman, más nos damos cuenta cómo fueron nuestros padres. Y tengo tan gratos recuerdos, de verdad. De verdad, a veces digo, si pudiera retroceder el reloj de la vida y encontrarme de vuelta con mis padres, especialmente con mi papá, porque fui bastante mamengo. No quiero usar una palabra con miedo a que se confunda, pero
honraba a mis hermanas, porque mis hermanas fueron como una extensión de mi mamá para mí. Y tal vez no fui ese hijo como debí ser con mi padre. Por eso digo, si pudiera retroceder el reloj de la vida, trataría tan diferente a mi padre. Tengo solo la alegría de haberme entregado al Señor y caminar con el Señor, y yo sé que esa era la felicidad de mis padres. Y escuchaba a mi papá cuando hablaba con otro y decía, dice la palabra que el que salva almas es sabio. Y esa era la alegría de mi viejo. Me convertí a los 16 años y no tuvieron que preocuparse por mí. Pero a la hora que normalmente llegaba a casa, si no llegaba, y sí, ahí estaban los padres. Un día en una reunión de jóvenes, un día sábado, se desató un combate terrible. Yo había visto personas endemoniadas, pero como esa vez no había visto nunca antes. Una joven endemoniadísima, los bancos de la iglesia donde yo me convertí eran más largos que estos, de madera maciza, el respaldo, madera maciza, las patas. Los que conocen la iglesia en calle Primera Junta en Mar del Plata conocieron esos bancos. Nos movía a nosotros con banco y todo, endemoniadísima. Y eran las 6 de la mañana y no parábamos de reprender y de echar fuera los demonios. Claro, normalmente no volvíamos a casa a esa hora, así que aparecieron. Salieron a buscarnos nuestros padres. Mi papá se levantó, buscó la camioneta donde estaba guardada, que no teníamos garaje, así que fue, la buscó. ¿Qué pasaba con sus hijos? Padre para mí significa amparo. Espero que signifique lo mismo para vos. Padre es protección. ¿Cómo piensa un padre? Y yo recibí de mis padres esa palabra de aliento, de ánimo, a darme coraje con los primeros pasos que daba y desde muy pibe, desde muy chico, a los 15 años, a los 12 comencé a trabajar como aprendiz en una carpintería. Y a los 15 años ya me estaba largando a hacer changas. Y mi papá me alentaba. Y pagaba los platos rotos, porque a veces el presupuesto que yo pasaba no alcanzaba ni para comprar los materiales. Así que él se hacía cargo de todo eso y me alentaba. Y yo tuve de mis padres la compañía. Por eso, a las personas que no vivieron eso, yo quisiera que hoy deje que el Espíritu Santo les sane el corazón, les sane el alma, les sane los recuerdos para que nunca usted aplique eso a la relación con Dios el Padre. Si tus padres o tu padre te defraudó, por favor, quiero que distingas el ámbito natural, humano, con el ámbito divino y celestial. ¿Se entiende? Dios es un Padre perfecto. Nuestros padres, por más que nos amaron, nos quisieron, y esto es lo que dice Pedro, y es lo que aparece en el libro de Hebreos, nuestros padres nos corregían, nos disciplinaban a su manera, a su entender, y los venerábamos, los respetábamos. ¿Cuánto más a nuestro Padre, que es perfecto? Por eso quisiera que puedas distinguir un ámbito del otro y decir, no. Dios el Padre es perfecto. Las cosas insuficientes o malas que me pasaron en la vida tuvo que ver con el plano terrenal. ¿Puede ser que tengamos un instante de oración ahora? Y decimos, Señor, te ruego que esto que estamos trayendo a la memoria sea la oportunidad para que muchos corazones se sanen de historias amargas, muchas memorias se sanen de recuerdos oscuros. Espíritu de Dios, opera sobre nosotros, trayendo esa sanidad espiritual que vivifica. Padre, ayúdanos a tener claro tu perfección, tu grandeza, tu omnipotencia, tu amor, tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, a perdonar todo lo que en esta tierra nos haya sucedido. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.
Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es la visión de un padre para con sus hijos? Yo creo que no hay padre que de pronto por allí lo dice en un momento de ira, de bronca, pero no hay padre que la visión que tiene para con sus hijos es que sea un fracasado. A veces lo dice en un momento de rabia, porque te va a ir mal, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. No, es un momento de rabia, no es un momento racional. Es un momento que el viejo se sacó, quizás, no voy a averiguar por qué. No voy a averiguar por qué se enojó tanto con vos. Y por ahí sí te dijo palabras que te quedaron en la memoria y te siguen atando, y eso tiene que romperse. Pero quisiera que hoy traigas a la memoria otras palabras. Quizás hayan sido las que menos veces te dijo, pero alguna vez te dijo que te quería. ¿Hubo alguna vez que te dijo, qué lindo, me encanta lo que estás alcanzando? No entiendo nada de la carrera que estás haciendo, pero te veo estudiar con ganas. Pero claro, como nuestra mente está formada en un ámbito de imperfección, tenemos más presente las cosas oscuras que las cosas buenas. ¿Qué visión tiene un padre hacia sus hijos? Yo creo que ya varios padres están conectándose con esto. ¿Cómo te gustaría ver en el futuro a tus hijos? ¿Cómo te gustaría verlos? Creo que nadie apuesta al fracaso, ¿eh? ¿Qué desea un padre para sus hijos? ¿Qué anhelo tiene? ¿Qué desea? ¿Qué espera de sus hijos? ¿Qué invierte? Hijos, lo último que descubrimos en la vida es cuánto invirtieron nuestros padres en nosotros. Creo que es lo último que descubrimos en la vida. Por eso el dicho dice, uno llega a ser buen hijo después de haber sido padre. ¿Escucharon eso alguna vez, verdad? Uno aprende a ser hijo después que fue padre. Porque lo último que descubrimos, cuánto ellos invirtieron, cuánto ellos trabajaron. Y entonces que podamos ser agradecidos. Y quiero tirar aquí la pregunta, ¿cómo actúa un hijo respecto a sus padres? ¿Cómo actúa? Aquí la contracara de la moneda, ¿no? Porque estábamos hablando de cómo los padres son con los hijos, pero te pregunto, ¿qué tal los hijos con los padres? ¿Cuánto vale para tus padres, ambos, el padre y la madre? ¿Cuánto vale tu respeto? ¿Cuánto vale tu cariño? ¿Cuánto vale tu abrazo? Uno de los predicadores de todos estos días es un papá de muchos hijos y me encantó hablar con sus hijas y ellas me hablaban de lo cariñoso que es su padre. Claro, quienes lo conocemos simplemente del ámbito en la iglesia no conocemos cómo es el ámbito en el hogar. Y me encantó escuchar a esas hijas hablar de su padre. Y entonces le pregunté, ¿ustedes se lo dicen a él? Porque una de las cosas que nos pasa a los hijos, que no se lo decimos a los padres. No aprendimos a decírselo. Claro, vivimos en un mundo de imperfección, donde todo es reproche, donde todo es enojo, donde todo es tirantez, donde todo es exigencia y donde todo es egoísmo, que nos cuesta decir, mamá, gracias. Lo pensamos cuando ya no la tenemos. Y con los padres también. Trato de hacer memoria si alguna vez yo le agradecí a mi papá. Yo iba al trabajo en bicicleta, pero los días de lluvia, él retrasaba su trabajo porque él tenía obras en construcción y tenía gente que trabajaba con él, pero retrasaba todo, cargaba mi bicicleta en la camioneta y me llevaba hasta mi trabajo. No solamente días de lluvia, a veces días de mucho frío. Y no puedo olvidar las veces que salía del baño de lavarme la cara, cepillarme los dientes y estaba el café con leche puesto en la mesa. Y ni hablar de las pizzas que hacía mi viejo, de lo cual es testigo mi esposa.
Y me pregunto si alguna vez como hijo yo fui agradecido con él. Y quisiera que los que están a tiempo lo hagan. Vas a dar cuenta que le vas a multiplicar la salud. Posiblemente muchos de los remedios que tus padres estén tomando ya no los tomen más, porque tu afecto es un remedio mucho más poderoso. ¿Entiendes esto? Tu afecto es un remedio mucho más poderoso. Por algo la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto valor hay en eso en el hogar, amados? ¿Cuánto valor? Entonces, claro, uno se hace las preguntas, ¿cómo mira un padre a sus hijos? ¿Qué invierte en ellos? ¿Cómo los trata? ¿Cómo piensa por sus hijos? Pero también no puedo dejarme de hacer la pregunta, ¿cómo actúan los hijos para con los padres? De hecho, no hay ninguno aquí presente que no sea hijo. Ya me imagino que te enteraste que no fue la cigüeña la que te trajo. No hay nadie, tengas la edad que tengas, evidentemente todos somos hijos. Y los que tienen la oportunidad de hacer eso con sus padres, háganlo. Dios, entre las cosas que me ha regalado y me ha bendecido, es el cariño de mi hija. ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para mí el respeto y el cariño de mi yerno? Que tuvo que superar la mirada inquisitiva del viejo cuando llegó a casa. A Dios hizo las cosas con tanta sabiduría que antes que se acercara ya lo había aceptado. Ya. Aunque era flaquito, tenía una melena y... esa relación no fue nunca una relación de suegro y yerno, ¿no? De padre e hijo. Eso que usted ve aquí es muy cierto. Y ni hablar de suegra y yerno. Por ahí cuando él dice algo de la suegra es para copiarle los chistes a Dante Gebel nada más. Pero con la suegra se llevan de 10. Qué importante es ese vínculo de familia, de hogar. Qué importante. Qué importante. Sabía aparecer en la cocina cuando Santiago estaba mirando su celular porque a 3 minutos más ya le pasaba el colectivo por la esquina, pero bueno, 10 segundos. Ir a abrazarlo y decirle, hijo, te amo. Y él me decía, sí, yo también, viejo. Y salía corriendo, tomar el colectivo. Ahora que está en otro lado, lejos, a veces su mensaje dice, ¿cuánto desearía estar de vuelta otra vez? Pero si los tenés cerca a tus padres, rompe la muralla de la distancia. Porque es un muro, yo le llamo el muro de cristal, porque no se ve, pero está. Y no sabes por qué, pero tenés todo el deseo, pero cuando te acercás a algo te frena. Es el muro de cristal, no se ve, pero está. Rompe ese muro y dales un abrazo y decirle que los amás, no solamente el día del padre o el cumpleaños. Este es un vínculo que se restaura y se restaura en el Señor. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Está establecido en las Escrituras. Está en el programa de Dios. El programa del diablo es romper. El programa de Dios es unir. Y voy a asegurarte que muchos padres van a ser sanados, van a abrirse a creerle al Señor, van a amar al Señor porque descubrirán que Dios no les robó sus hijos. Esa es la idea que mucha gente tiene. Mientras su hijo estaba perdido en la droga, en la delincuencia y en qué sé yo cuántas cosas, los padres sufrían y no decían nada. Cuando se metió en el Señor, dice, la cama se tiene que llevar a la iglesia, está todo el tiempo ahí. Oh, lo escuché tantas veces. Pastor, no quiere que le traiga los muebles y se quede acá. Como decía el pastor Matías, si la gente gasta dinero en el casino, o en la cancha, o en la timba, es parte de un mundo corrompido.
pero le molesta cuando alguien hace algo por las cosas del Señor. Pero muchos de esos prejuicios que tiene la familia no convertida se van a derrumbar cuando te conviertas en ese instrumento de Dios que puede mostrarle afecto, aún a los que no te dieron afecto. Aún. Porque ellos chocaron con un muro invisible que no lo supieron superar, tal vez. Y por eso no fueron afectuosos con vos. Es más, cuando rompas ese muro y te acerques, vas a escuchar esto sin atribuirme habilidad o don profético. Voy a decirte esto: cuando rompas vos ese muro y logres ese vínculo con tus padres, con tu familia, vas a escuchar esto. ¿Cuántas veces quise decirte cuánto te quería? Nunca supe por qué me frené. Porque estaba el muro de cristal. Porque estaba el muro. Porque en una sociedad confundida no se puede entender por qué un padre no puede abrazar a sus hijos. Y por qué sus hijos no pueden abrazar a sus padres. No se puede entender por qué no. Evidentemente porque es una sociedad confundida. Pero hay que dejar la confusión de la oscuridad de las tinieblas y vivir en la dimensión de la luz en la que estamos en Cristo. ¿Entiende? Entonces, esta realidad de la que estamos hablando ahora, nos vamos a internar en una realidad que es paralela. ¿Han escuchado cantar? Todavía no pude tener la letra de ese universo paralelo, a ver a qué se refiere. Pero es una canción que anda por ahí, ¿verdad? Hay una canción que se llama Universo Paralelo, ¿cierto? A veces busco las canciones para leerles la letra, a ver qué estaban tratando de transmitir. Bueno, esto es no sé si universo, pero unas realidades paralelas. Porque cuando te convertiste al Señor, tu nombre fue anotado en el libro de la vida. Tenés ciudadanía celestial. Tenés el sello de propiedad de Dios en tu corazón, pero todavía seguís viviendo sobre esta tierra. Entonces hay una realidad espiritual que ya te vinculaste, pero estás todavía en un ámbito donde vivís la realidad terrenal. Estás aprendiendo a vivir el vínculo con ese Dios perfecto y divino, con el Padre perfecto, teniendo todavía los arraigos, los sentimientos, los recuerdos de haber crecido en un ámbito de imperfección. Me conmueve profundamente cuando trato con personas que me dicen: no conocí a mi padre, no sé quién es mi padre. Por eso me he tornado como en el papá de muchos y de muchas. Y ellos saben que los amo como hijos. Vivís en una realidad paralela. La realidad de lo celestial, de lo espiritual, de lo glorioso, la esperanza de la vida eterna, la comunión con el Señor, pero todavía vivís sobre esta tierra. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo hacer para aplicar la realidad espiritual en la que has entrado desde que has aceptado a Cristo, ¿verdad? Esa realidad espiritual que vivís desde que estás en Cristo, ¿cómo aplicarla a este ámbito donde todavía estás hasta que el Señor te venga a buscar? ¿Cómo aplicarla? Es realmente una realidad paralela, ¿cierto? En algunos aspectos destacados de ese vínculo filio-paterno o paterno-filial, padre, hijos, hijos y padres, evidentemente, plagados en un ámbito de imperfección, comienza a tener lugar lo divino, lo celestial, lo perfecto. Y comenzás a tener identidad espiritual. Antes no eras hijo de Dios. Creación de Dios, sí, pero hijo te convertiste desde el día que aceptaste al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene a Cristo, tiene la vida. Entonces, desde el día que aceptaste a Cristo como tu Salvador, tu nombre fue anotado en el libro de la vida y sos hijo de Dios.
hija de Dios. Sin embargo, todo el concepto, todo el pensamiento, todo el sentimiento es muy del plano humano. Por eso te cuesta comprender la dimensión de lo divino, porque estás formado en un plano humano. Pero Jesús no fue lento en enseñarnos acerca del Padre. Bueno, ¿qué es lo que hay en ese vínculo filio-paterno? ¿Qué es lo que hay? Bueno, de hecho, hay características genéticas. Y yo soy así porque así eran mis viejos. Y algunos justifican su mal carácter. Es que caray, yo vengo de un abuelo que era, y mi viejo, y yo soy, Como en un tango, ¿no? Soy así que voy a ser. Algunas letras me acuerdo por ahí. Pero en ese vínculo filio-paterno hay características genéticas que el ADN las declara, ¿verdad? Hay una identidad legal. ¿De dónde sacaste el apellido que tenés? A mí me hubiera gustado tener un apellido chino que es así de cortito. Link, Ping, Pang. Tuve que inventar una firma que sea fácil porque el nombre es largo y el apellido es largo. Pero eso es lo que... Y el honor de que mis viejos me dieron su nombre y su apellido. Y no sé si es más corto el de mi mamá, Yaruzzi. Gringo al cuadrado. Codañones, Yaruzzi. Y Yaruzzi, que nunca supe si era con Y o con... Pero voy a lo que dice en el documento. En ese vínculo filio-paterno están las características genéticas, en ese vínculo filio-paterno está la identidad, en ese vínculo paterno está ese sentido de pertenencia. Por eso comprendo cuando una persona no sabe de dónde salió. No conocí mi familia. Y aunque está agradecido a quienes lo criaron, pero quienes lo criaron se reciben la reacción de ira, de bronca, de reclamo, eso que te faltó llenar en tu vida. ¿Cuántos chicos criados con cariño, con amor en un hogar, cuando se dieron cuenta que eran adoptivos, hicieron un destrozo en la casa de quienes le dieron todo? Le dieron todo. Pero se les despertó un volcán adentro, porque el sentido de pertenencia es fundamental. Y la gente busca el sentido de pertenencia, por eso se mete a veces en círculos que no se tiene que meter. Se hace tatuajes para identificarse con algo. Habla de una manera u otra para identificarse con algo. Porque no se da cuenta que tiene un terrible vacío de identidad y anda buscando a quién pertenece. Bienaventurado el que entiende que pertenece a Cristo. Bienaventurado el que entiende que pertenece al Señor. Bienaventurado. Y ya no anda buscando ese sentido de pertenencia. Yo soy de Él y Él es mío. Yo le pertenezco al Señor. Y siento su presencia, y yo sé que Él me ama, y quiero que estés seguro, tenés pertenencia divina, Él puso su espíritu en ti. ¡Oh, gloria! Y aunque tengo que explicar un poquito esto que viene, pero en ese sentido de filio paterno, paterno filial, hay herencia. Bienaventurado el que le quedó algo a favor. Yo todavía sigo con mis hermanos resolviendo lo que nos quedó. Encima demasiada gente para repartir. ¿Qué va a repartir? Hay tanto para pagar. Nos quedó. Pero en honor, yo no sé si la casa, que fue la casa de mis padres, tiene tanto valor material como valor espiritual. Y la defendemos por el valor espiritual que tiene, no solamente porque crecimos ahí, no solamente porque antiguamente fue la casa de los abuelos, sino que en esa casa hubo palabra de Dios para mi familia. Y esa palabra de Dios para mi familia, usted la está viendo en persona, cómo se cumplió.
Dios le dijo a mis abuelos que tomaría de su descendencia para el ministerio. Y entonces es el respeto que tenemos a esa casa que nos da cada dolor de cabeza. Y la defendemos por el valor. Bueno, lo que me quiero referir es a la herencia. Pero quiero que estés tranquilo que la herencia que tenés en Cristo, el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16, si puede aparecer, por favor. Romanos 8:16, los versículos siguientes. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y mira lo que dice el siguiente. Y si hijos también, herederos. ¿De quién? De Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira, tenés herencia en Dios. Algunas personas la palabra herencia, para lo único que la usan para su carácter o su temperamento. Esto es lo que heredé. O para algún rasgo físico. Esto es lo que heredé. Pero mira lo que heredaste de Cristo. Y me emociona leer cuando Jesús dice, al Padre le ha placido daros el reino. No hay límites en la herencia que Dios nos dio, porque si bien vamos a padecer juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo seremos glorificados. No sé si usted entiende lo que es ser glorificado. Es volver a recuperar lo que fue en el original antes de la caída en el Edén. Y no quiero explicar demasiado. Lo vamos a ver en otra oportunidad. Un cuerpo que no tenía enfermedades, un cuerpo que no tenía ninguno de todos los defectos que conocemos en el plano de la imperfección. ¿Te gustaría ser perfecto? Vas a ser perfecto al ser glorificado. Chicas, ¿les gustaría ser perfecta? ¿Cómo se imaginan la perfección? Sean perfectas en el plano terrenal también, qué lindas, qué hermosas, pero perfecta al ser glorificada. La Mujer Maravilla va a quedar allá perdida en la historia. Los superhéroes que entretienen van a quedar en la historia. Por algunas razones no voy a meterme en ese tema, pero quiero que comprendas que ser glorificado con Cristo, dígame qué muro detuvo a Jesús después de ser glorificado. ¿Qué muro lo detuvo? Estaban las puertas cerradas y Él apareció entre ellos. Y le dijo, para que entiendan que no es un espíritu, soy yo en persona, ¿qué tienen de comer? Y comió, dijo, porque un espíritu no come, pero yo sí. Cuerpo glorificado. Conservó las marcas de los clavos y conservó la herida en el costado para que ellos entendieran con quién estaban tratando. Un día hablaremos de lo que es ser glorificado con el Señor. Pero en ese ámbito filio paterno hay identidad, hay sentido de pertenencia, hay herencia, hay un ámbito relacional. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados. Dios no tuvo vergüenza de que te llamen hijo de Dios. Cuando los padres tienen vergüenza, dicen, no, quisiera que se cambie el apellido. Qué vergüenza que me da. Pero Dios no tiene vergüenza de ti. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí leemos, y si hijos también herederos. A Juan, mira, ahí está el versículo. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos. Por eso el mundo no te conoce, se burla de vos porque no te conoce. Pero vos tenés identidad y sentido de pertenencia con Dios. Oh, estás en ese ámbito relacional. Gloria a Dios. ¿Y qué más? 8:31 de Romanos. Qué lindo, los hermanos, con qué velocidad nos están pasando los textos. Si Dios está por nosotros, por esto es necesario que comprendas. Nosotros vivimos en el ámbito de la imperfección. Vivimos en un ámbito luchando contra las tinieblas, pero nuestro Padre está en un ámbito de perfección, de gloria y de luz. Y en Cristo hemos sido sacados del ámbito de las tinieblas y trasladados al reino de la luz de Cristo. Amén. Y quiero terminar diciendo esto. ¿Fuiste salvo por algún otro? No, por Cristo. Quiero que entiendas esto. Cuando por Cristo fuimos hechos hijos de Dios.
Ahora estás en Cristo y Cristo está en vos. ¿Está? Vos estás en Cristo y Cristo está en vos. Si no, vamos, me pongo de campaña, que recibas a Cristo, que aceptes al Señor, que te arrepientas de los pecados. Pero tus pecados te han sido perdonados y ya estás en la vida eterna. Cristo está en vos y vos estás en Cristo. Ahora te pregunto, cuando vos orás, cuando vos cantás, cuando vos servís, cuando vos amás, ¿a quién ve el Padre en ti? ¿A quién? Bienaventurados los que lo entendieron. ¿A quién ve el Padre? Quiere decir que Dios el Padre está tratando con vos como trata con Jesús. Bienaventurado el que comprendió esto. Esta es la razón de esta palabra, de este mensaje. Por eso te dije, vamos a meternos a aguas profundas. Lo que hoy escuchamos nos da una expectativa. Pero vamos a meternos a esta palabra día tras día, semana tras semana, porque esta es la verdad gloriosa en la que Cristo te instaló. Esta es tu relación filio-paterno, paterno-filial. Vos tratando con Dios en un ámbito de entrega, de fe, de confianza, y el Padre tratándote a vos con esa relación como hubo con Jesús. El único que escuchó voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, fue Jesús. ¿Cuántas experiencias? Que quiero cuidarme por razón de tiempo también y no quiero... Pero yo sé lo que es oír la voz de Dios. Sé lo que es oír al Señor diciendo, tranquilo, estoy con vos. Hubo momentos que hubo piedras delante de mí y yo sabía que no me las traía mi Padre, porque lo vi como hizo Jesús. Si un hijo tiene hambre, el Padre no le da piedras, el Padre le da pan. Por eso distinguió enseguida las tinieblas. Y por muchas razones no voy a invertir demasiado tiempo, solo voy a decirte, tengo la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a muchos, decisiones fundamentalmente que tienen que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con la vida de muchas personas y hubo una decisión que yo estaba demorando, porque consideraba, entre todos los factores que consideraba estaba el factor humano. Yo no quería que fueran lastimadas ni que perdiera personas que estimaba. Y estaba, me acuerdo, en Paraguay, en la iglesia del pastor Emilio Abreu, y salí de la sala donde teníamos la reunión, iba caminando hacia el sector de los baños, que para que usted tenga una idea, esa iglesia es tan grande como un estadio, así que tenés que caminar casi una cuadra. Y mientras iba, ahí siento claro la voz de Dios acá, ¿qué querés hacer? Y yo le dije al Señor, si puedo tener paciencia, yo sé que los corazones pueden cambiar. Si me das la fuerza para soportar esto, yo sé que los corazones pueden cambiar. Y Dios lo hizo en esos días. Porque cuando abrí mi corazón para decirle, Señor, solo tú puedes resolver esto, sentí su voz diciendo, voy a hacer eso que vos querés. Y en esos días hubo cambios de actitudes. Y aquello que podía partirse, explotar en pedazos, fue sanado absolutamente. Es una de las experiencias maravillosas que tengo en mi vida. ¿Dónde está nuestro conflicto? Por eso esta enseñanza. Nosotros estamos acostumbrados a vivir y a trabajar y a pensar en el plano de la imperfección. Pero Dios opera desde la perfección. ¿Te animás a dejarlo a Él que opere? ¿Te animás a dejar que los principios de la palabra de Dios, lo que aprendemos en la vida de Cristo, te animás a que quede reinando en tu corazón? Vas a empezar a vivir lo que nunca te imaginaste. Días atrás escuchaba personas muy importantes en Latinoamérica, gobernantes, muy especialmente el presidente de El Salvador, un creyente convertido, amando al Señor. Escuché su predicación
en el inicio de algo que se llama, una agrupación evangélica, e hizo ahí su congreso internacional y él fue el predicador que dio la apertura. Y él habló de esto, aprender a ver y a confiar en la perfección divina. Por eso está logrando lo que está logrando. Está administrando en un ámbito de imperfección, en un ámbito de perversión, pero tiene sus ojos en el ámbito de la perfección. Y animó a todos los representantes de distintos países que estaban ahí: doblen sus rodillas delante de Dios, denle lugar a Dios. Me emocionaba porque es la primera vez en la vida que yo escucho un presidente de una república diciendo: yo le di lugar a Dios para que gobierne acá, me entregué al Señor. ¿Qué tal si eso lo aplicas en tu vida personal, en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia? ¿Qué tal si le decís: tú eres el que gobierna, Señor? Tené misericordia de mí, pues yo estoy formado en un plano de imperfección, pero tú administras desde la perfección. ¿Te animás a decírselo? Oramos y le decimos esto: Señor, sea en la tierra como en el cielo. Sea, Señor, en mi hogar como es en el cielo. Sea en mi vida como es en el cielo. Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Espíritu Santo, poséeme. Toma mi corazón, mi alma. Espíritu Santo, haceme oír tu voz, tu testimonio, que soy hijo de Dios. Y si hijo, también heredero. Espíritu Santo, dame la sabiduría de superar los temores. Guárdame de la indiferencia. Toma mi mano, dirige mi vida. Oh Espíritu Santo. Señor, toma esta congregación. Toma esta iglesia en tus manos, Señor. Aquí hay personas a las que les estás llamando desde hace tiempo. Y asustados por el mundo de imperfección en el que viven, sus pensamientos los traicionan. Y tú les estás llamando. Y pondrás en sus manos cosas que no pueden imaginar. Dios, en esta mañana, tu iluminación del cielo, el Espíritu que pusiste en nosotros, abra nuestros ojos para que no vivamos en la ceguera de un mundo de imperfección. Porque nacimos en la imperfección y crecimos en la imperfección. Pero tú habitas en luz inaccesible y eres el omnipotente, el todopoderoso. Te entrego mi vida en tus manos. Opera en los niños, en los jóvenes, en los mayores. Oh, que mi corazón sea templo de tu Espíritu, donde tú puedes hablar, donde tú puedes revelar. Dios, esta congregación es tuya. Redimidos, salvados por la sangre de Cristo, con ciudadanía celestial, con tu nombre anotado, sus nombres anotados en los cielos. Trae revelación, Señor, que cambie hogares, que sane vínculos, que restablezca ese vínculo personalísimo contigo. Corazones que se enamoren de ti,
hombres y mujeres, jóvenes y mayores, enamorados de su Dios. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Amado, no tengas miedo. Tu Padre te ama. Tu Padre te ama. Él arrojó tus pecados a lo profundo de la mar. Y Él te mira a través de Cristo. Y tu oración es como si Jesús estuviera orando. Tu esfuerzo, tu trabajo, es como Jesús haciéndolo. Él mira a Cristo en ti. Él rompe tus cadenas, tus ataduras. Sana esos recuerdos que han sido una sombra. Palabras que un día te ataron y lamentablemente las creíste. El Espíritu está desactivando esas palabras e instalándote en el reino del amado Hijo de Dios. Llénate, llénate, llénate. Llénate de su presencia, llénate. Dios, a donde llegue esta palabra, desate tantas mentes que han sido atadas. A donde llegue este mensaje, sane tantos corazones y desate las manos que fueron atadas. Esta palabra que recibimos esta mañana, Señor, estalle dentro nuestro. Oh, mi corazón sea templo